buenos días. Buenos días, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha? Listo. Excelente. Vamos a ver el tema que nos toca. Pero apoyarnos. Dice que nos han puesto esto que es acolchonadito. Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por favor, vamos a ver tema de repaso de los temas de escuelas. Temas de escuelas, el tema de... ¿De qué más? Psicología, ramas y psicología científica. Ajá, esos son los temitas. Son 18 preguntas. Muy bien. Vamos a empezar, chicos, con el tema de las escuelas. La pregunta es, ¿cuáles son las escuelas psicológicas que más frecuentemente vienen en admisión? A ver, ustedes mismos son. A ver en el chat. ¿Cuáles son las escuelas psicológicas que más frecuente vienen en el examen de admisión? Estructuralismo no ha venido ahora último, sí, pero no es muy frecuente, es raro que haya venido esa pregunta de estructuralismo, pero ha venido. Psicoanálisis, conductismo, ya, psicoanálisis sí, psicoanálisis sí viene. Conductismo no, pero viene el neoconductismo dentro del tema de aprendizaje, ya, dentro del tema de aprendizaje. Gestalt como escuela no viene, pero viene dentro de lo que es la percepción, ya, percepción. Humanismo, sí, humanismo. Reflexología viene dentro de conductismo, viene dentro del aprendizaje también, igual que el conductismo de Watson. ¿Ah? Humanismo, psicoanálisis. El otro, donde está Jean Piaget, ¿a qué escuela pertenece a Jean Piaget? ¿A qué escuela pertenece a Jean Piaget? Comienza al cognitivismo, muy bien, cognitivismo. Ahí da psicoanálisis, humanismo y cognitivismo, ¿no? Son las escuelas psicológicas que más viene en admisión. El cognitivismo viene, por ejemplo, dentro del aprendizaje, viene Ausubel, viene Vygotsky, viene Brunner, Piaget también viene, ¿no? Entonces esas son las escuelas que más frecuentemente vienen, ¿ya? Muy bien. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar hablando aquí, porque la primera pregunta dice, esta es una pregunta de admisión que vino en el 2013. En 1879, el primer laboratorio experimental de psicología instalado en Alemania, en la Universidad de Leipzig, de la ciudad de Leipzig también, es la expresión de la ruptura con la filosofía. Claro. Instalado por, dice, ¿no? Instalado por. ¿Quién es el padre de la psicología? Wilhelm Maximilian Wundt, ¿no? Él es considerado el padre de la psicología científica. Muy bien, vamos entonces a empezar, chicos, con la primera preguntita, ¿ya? La primera pregunta preguntona. Bueno, como el tema es psicología científica, es escuelas, vamos a completar un poquito acá, un poquito de la historia de la psicología. Acá, psicología científica. Bien, chicos, miren, la psicología es dueña de una larga y corta historia a la vez. Profesor, ¿cómo es dueño de una corta y larga historia a la vez? Eso es algo paradójico, profe. ¿Cómo alguien puede ser largo y corto al mismo tiempo? Lo que pasa es que la psicología es dueña de una larga historia porque empieza en el siglo IV antes de Cristo en Grecia con Aristóteles, ¿no? Y ahí arranca la etapa precientífica. La etapa precientífica. Y cuando uno habla de la etapa precientífica, mis queridos amiguitos, lo que hablamos es acerca de una etapa de especulación. Ajá, de una etapa de especulación, una etapa de creencia, de imaginación sobre un concepto que los griegos llamaron psique y que hoy en día se le conoce como alma. Para los griegos, la psique era una especie de ente
o sea, una existencia, un ente vivificador que ingresaba al cuerpo y dotaba al cuerpo de vida, ¿no? Y este ente, esta alma, nos hacía pensar, sentir y actuar. Entonces, la etapa precientífica es una etapa de especulación sobre el alma. Entonces, esta es la etapa precientífica, ¿no? La etapa de especulación, de intuición, de creencia sobre el alma. El alma. Y aquí aparece la figura de Aristóteles. Entonces, Aristóteles es considerado el padre de la psicología precientífica. ¿Está bien? ¿Por qué, profe? Porque Aristóteles fue el primero que mostró un interés por la psicología del hombre, estudiando la memoria, estudiando el pensamiento, estudiando los sueños, la imaginación, etcétera. Y todas las investigaciones, porque Aristóteles era un filósofo científico, experimental, empirista, las publica en una obra que se llama Peripsique. La obra de psicología de Aristóteles se conoce como Peripsique. En latín se le conoce como de anima, y en español lo conocemos como la obra acerca del alma o sobre el alma. La primera etapa, entonces, ahí destaca la figura de Aristóteles. ¿Está bien? La segunda etapa, obviamente la más corta, es la etapa científica. Acá ponemos la segunda etapa, la etapa científica. La etapa científica. ¿Está bien, chicos? Y en la etapa científica, pues obviamente en Alemania, en 1879, en la universidad de la misma ciudad de Leipzig, ahí este médico, fisiólogo y físico, filósofo alemán, el profesor de filosofía y física en Leipzig, Wilhelm Wundt, funda el primer laboratorio y comienza a fundar también la primera escuela, realiza investigaciones de carácter científico sobre la conciencia. Y es ese año que se toma como año de inicio de la psicología como ciencia. Y a Wundt se le conoce como el padre de la psicología científica. ¿Ok? Eso es un poquito de historia de datos de la psicología. Entonces acá ponemos el tema, va a ser la conciencia, entendiendo por conciencia, porque los estructuralistas consideraban que la conciencia era la experiencia inmediata, o sea, todo lo que uno experimenta en este momento, en el aquí y en el ahora, esa es la conciencia, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que conoces en este momento, esa es la conciencia. Y lo que ellos querían saber es de qué elementos, de qué factores está formada la conciencia, tu experiencia inmediata. Esa es la conciencia, lo que pasa, todo lo que pasa por nuestra mente en este momento. Y para poder conocer esa experiencia inmediata, utilizaron la introspección. La introspección fue el primer método usado por la psicología como ciencia. ¿Y quién lo utilizó? Wilhelm Wundt, ¿no? Muy bien, entonces acá la conciencia, y acá aparece el papi de la psicología científica, Wilhelm Maximilian Wundt. Como es alemán es Wundt, si fuese inglés sería Wundt, ¿no? ¿Sí o no? Y acá arriba tenemos a Aristóteles. Ahora la pregunta que yo les formulo, chicos, es la siguiente. Miren, respóndanme bien en el chat, ¿ah? Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿quién es el padre de la psicología? Papayita esa pregunta. ¿Quién es el padre de la psicología? ¿Ah? A ver, ¿quién va a responder? Sigmund Freud. No, Freud es el padre del psicoanálisis, no de la psicología. Dora dice Aristóteles. José Aristóteles. Lourdes dice Gun. Miguel Aristóteles. Voy a preguntar lo siguiente. ¿La psicología es especulación o es ciencia? ¿Ah? Muy bien, ciencia. ¿Quién es entonces el padre de la psicología? Wilhelm Maximilian Wundt. Muy bien, claro, pues chicos. Wundt o Gun, ¿no? Como quieran llamarlo ustedes. Wundt o Gun. Claro, clarinete, cicatriz, cirunta, cirunta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, Gunn es uno de los precursores, uno de los que comenzó a investigar lo que luego, ¿por qué se dice en la actualidad? Porque en la actualidad la psicología es una ciencia y no es una especulación sobre el alma. La psicología no estudia el alma, la psicología estudia la conducta. Por lo tanto, no es Aristóteles, es Gunn, con él inicia la psicología moderna o científica. Claro, antes estaba unida a la filosofía, estaba unida a la fisiología, a la biología,
estaba unida también a la física, ¿no? Luego se convierte en una ciencia pues independiente. Así es, mi estimado Jordan. Entonces, chicos, vamos a ver acá. A ver, Gunt funda la primera, o es el precursor de la primera escuela, ¿no? Comienza a hacer investigaciones de carácter psicofísico, estudiando la aceptación, y luego estas investigaciones son llevadas por su alumno Titchener hacia Estados Unidos, donde se cambia de nombre a estructuralismo. Vamos a poner acá escuelas psicológicas. Escuelas psicológicas, ¿ya? Escuelas psicológicas. La primera escuela lo vamos a conocer con el nombre de estructuralismo. Estructuralismo, estructura. Lo que el estructuralismo estudia es la estructura de la mente. Entonces vamos a poner acá objeto de estudio, la conciencia en sus elementos básicos. O sea, fragmentar la mente, la conciencia a sus elementos básicos para poder conocerlo mejor, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué método utilizó el estructuralismo? ¿Qué método utilizó el estructuralismo? Utilizó la introspección. ¿Qué tipo de introspección, chicos? Ajá. ¿Qué tipo de introspección? Experimental, ¿no? Introspección experimental, llamado también, no, analítica. Llamada también analítica, introspección analítica. Muy bien, ¿estamos ahí? Sí, excelente, muy bien. Ahora acá ponemos representantes y vamos a poner dos representantes. Representantes. Vamos a poner al primero, al profesor de psicología, la primera cátedra de psicología que dictó él fue justamente Wundt, y luego al fundador del estructuralismo, que es Titchener, Edward Bradford Titchener. Representantes, uno, Gun o Bund. ¿Qué ponemos acá? Vamos a poner padre de la psicología. Siguiente, fundó el primer laboratorio experimental de psicología. ¿Ok? Estudió la conciencia, pero en sus elementos básicos. ¿Ok? Bueno, ahora, acá ponemos al segundo. Titchener. Edward Bradford Titchener. ¿Qué hizo nuestro amigo Titchener? A ver, fundador del estructuralismo. Ahí está, fundador del estructuralismo. ¿Ok? Titchener. Encontró los elementos
de la conciencia. Chicos, ¿cuáles son los elementos de la conciencia? Según Titchener. ¿Se acuerdan? Uno, imágenes. La conciencia está formada por imágenes. Segundo, está formada por sensaciones. Y tercero, por sentimientos. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Ok? Crítica. Vamos a poner al otro ladito crítica a esta primera corriente. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta escuela? Critication. A ver, chicos, pónganme ustedes a ver una crítica al estructuralismo. ¿Qué criticarían ustedes al estructuralismo? ¿Qué le critican? ¿Qué critican ustedes a ver al estructuralismo? ¿Qué le pueden criticar? ¿Me puede ponerlos? Ahí me quedaba en la actualidad. Ahí está. Es solo mental, su método, muy bien, su método muy teórico, muy mental. Ajá, estoy tirando, chicos, ¿ah? Más no conductual. Ajá. Primera crítica, tienen razón, chicos, ¿ah? Excelente. Crítica. Uno, muy teórico. Excelente. Muy teórico. Dos, a su método. Critican su método. Mucho énfasis, ¿no? Mucho énfasis a la introspección. Ahí está. Ujú. Claro, excelente. Muy bien, ¿no? Teórico, muy metódico, mucho énfasis, ¿no? No aporta nada práctico. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la siguiente corriente que aparece? ¿Cuál es la segunda que aparece? ¿Cuál? Ajá, excelente. El funcionalismo estadounidense, ¿no? Chicos, ¿a quién se opone el funcionalismo? ¿A quién se opone el funcionalismo? ¿A quién más, profe? Claro, se opone al estructuralismo, ¿sí o no? Claro. Muy bien, se opone al estructuralismo. Excelente. ¿Cuál es el objeto de estudio del funcionalismo? Los procesos mentales en busca de su adaptación. O sea, más importante no es tanto fragmentar la mente a sus elementos para conocer cuáles son los elementos que componen, sino cómo funciona para poder adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? O sea, tiene un fin práctico. Esta crítica que se hace acá, acá se convierte, porque justamente lo teórico es la crítica que hace el funcionalismo a esta corriente. Ahora, ¿cuál es su método? También usan la introspección esta escuela, también usa la introspección. Usa la introspección
y también utiliza la extrospección. Listo. Ahora, ¿quiénes son los representantes? Como en el caso anterior. Como en el caso anterior. A ver, el profesor es el que comienza las investigaciones, pero luego otro es quien funda la escuela, ¿no? Entonces, las primeras críticas al estructuralismo provienen de James. Las primeras críticas del estructuralismo vienen de James. Entonces, acá ponemos que uno justamente de los representantes es William James. William James. ¿Qué hace él? Por ejemplo, sus aportes, dice, la psicología debe estudiar los fines, propósitos de la mente para adaptarnos. Palabra clave del funcionalismo, adaptación. ¿Ya? James, chicos, tiene varios aportes, ¿no? Varias teorías. Por ejemplo, desarrolla la teoría de la memoria. James desarrolla una teoría de la memoria. ¿Cómo divide James a la memoria? En memoria primaria y en memoria secundaria. Memoria primaria y memoria secundaria. ¿Ok? Así lo divide. ¿Qué más hace? Hace una teoría también de las emociones. Otro aporte de James es la teoría de las emociones, la famosa teoría biológica de las emociones. La teoría biológica de las emociones. Ok, chicos, ¿quién es el otro? A ver, ¿quién será el otro? Aparte de William James, ¿quién es el otro representante del funcionalismo? ¿Quién aparece como el fundador? Dewey, John Dewey. Muy bien, Dewey. Excelente, ¿ah? Está bien, ¿ah? Sorprendiente. John Dewey o John Dewey, llevan otros también, ¿no? ¿Está? John Dewey. John Dewey. Uno, fundador. Fundador del funcionalismo. ¿Qué más? Fundó esto el año 1896 con su artículo el famoso arco reflejo. Ese año se toma como año de inicio del funcionalismo y justamente a ese artículo que escribe es el artículo principal en la cual se basa el funcionalismo, ¿no? Ok, excelente. Muy bien. Listo. Chicos, tercera escuela. Tercera escuela.
Tercera escuelita, reflexología. Una antes, porque la reflexología pertenece al siglo XX, estamos a finales del siglo XIX. Muy bien, psicoanálisis. Excelente, enter. Tres, ¿no? Psicoanálisis. ¿Listo? Psicoanálisis. A ver, les creo. Chicos, objeto de estudio del psicoanálisis. A ver, los leo. El inconsciente, subconsciente. Olvídense lo subconsciente, el inconsciente. Muy bien. Sexual, ¿no? Ya. Objeto de estudio, el inconsciente de naturaleza sexual. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el método que utilizó nuestro amigo Sigmund Freud para conocer el inconsciente? Método. ¿Cuál es el método? Asociación, todo es sexo para Freud. Tenía problemas de educación sexual, interpretación de los sueños. Muy bien. Su método es un método clínico que se basa en la observación y entrevista. Y aquí podemos poner también algunas técnicas, ¿no?, de exploración, ¿ya? Técnicas de exploración. Por ejemplo, como mencionan ahí, la hipnosis, la catarsis, que luego los va dejando, ¿no? Y un método puede ser la asociación libre de ideas. Y la famosa, falta un método, la interpretación. ¿De qué, chicos? ¿Interpretación de qué? La interpretación de los sueñitos, ¿no? La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños. Muy bien. Acá tenemos a Freud, ¿no? Fundador Sigmund Freud. Sigmund Freud. Vamos a mencionar tres pilares básicos conceptuales de la teoría psicoanalítica, chicos, ¿ya? Vamos a mencionar tres pilares básicos fundamentales de psicoanálisis. Son cinco, pero vamos a mencionar solamente tres, ¿ya? Acá ponemos tres pilares básicos del psicoanálisis. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál será el primer pilar básico fundamental del psicoanálisis? Aquí ponemos la famosa teoría del iceberg. ¿Se acuerdan ustedes la teoría del iceberg? ¿Se acuerdan o no? Ya, ¿cómo se le conoce a esta primera teoría del iceberg, donde Freud compara la mente como si fuese pues un iceberg? ¿Ah? El inconsciente. Ya, primera tópica. Uno, así se le conoce, chicos. La primera tópica. La primera tópica. Cuando hablamos de la primera tópica, ¿hablamos de qué? Ah, ¿de qué hablamos? En la primera tópica, ¿de qué hablamos? De la topografía del aparato mental. Muy bien, Alison. Excelente. Topografía del aparato mental. Chicos, ¿qué es topografía? ¿Qué es topo? Piensen bien, ¿ah? ¿Qué es topo? ¿Qué es topo? ¿Qué es topografía del aparato mental? Suelo, lugares, espacios, ¿sí o no? Chicos, ¿cuántos lugares, cuántos espacios
Abstractos, obviamente abstractos, pero reales, ¿ya? Porque la mente tiene 3 espacios abstractos, o sea, no se pueden tocar, no se pueden ver, pero son espacios reales. ¿Cuántos espacios tiene? Regiones, muy bien. Espacios, lugares, regiones de la mente. Son 3 lugares, ¿ok? ¿Cuáles son? Consciente, consciente, preconsciente e inconsciente. Muy bien. No, subconsciente no. Consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primera tópica, aquí ponemos la famosa topografía del aparato mental. Topografía del aparato mental. Entonces ponemos así, entre paréntesis, la famosa teoría del iceberg. Chicos, la teoría del iceberg. Según esta teoría, la mente está formada por 3 lugares. La parte consciente, que es la puntita del iceberg, la parte que uno muestra y conviene mostrar y puede manejar a su voluntad, porque en la parte consciente tú puedes elegir qué pensar. Piensa, a ver, en un tenedor con ojos. Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes sentir lo que quieras y puedes también actuar como quieras. Esa es la parte consciente, la parte externa, la parte visible. ¿Está bien? La parte intermedia, la antesala, la parte consciente, es el preconsciente. Y la parte profunda, la parte desconocida, la parte inaccesible de la mente humana, a la cual no llegamos, pero rige y se manifiesta en todo lo que hacemos, el inconsciente. Ahí está. Consciente, preconsciente, preconsciente y el inconsciente. Consciente, preconsciente e inconsciente. Chicos, ¿dónde se centra el estudio del psicoanálisis? ¿En el consciente, en el preconsciente o en el inconsciente? En el inconsciente. Muy bien. Y con esta famosa teoría del iceberg de nuestro amigo Freud, ¿a quién critica? ¿A quién cuestiona? ¿A quién se opone el psicoanálisis cuando dice que la mente no está formada solamente por la conciencia, sino por otra estructura preconsciente y el inconsciente? ¿A quién se opone? Tus más oscuros secretos. Ajá, así es, ¿sí o no, Geraldina? ¿Ah? Se opone muy bien a las dos anteriores, se opone al funcionalismo y se opone al estructuralismo, pero sobre todo, ¿a quién se opone más? ¿Al funcionalismo o al estructuralismo? ¿A quién se opone más? Al estructuralismo. Muy bien. Excelente. Ya, esta es la primera tópica, la primera topografía. Segundo, se llama segunda tópica o estructura de la mente, como lo llamaba, o también como San Marcos lo pregunta, porque hay que adaptarlos a San Marcos, la estructura de la personalidad. Segunda tópica, entonces, la estructura de la personalidad. A ver, ¿cuál sería la estructura de la personalidad? 2, segunda tópica. Así lo llama Freud, ya. Primera tópica, segunda tópica. Hay solamente 2 tópicas, no hay tercera tópica. Bueno, adaptando esto a San Marquitos, decimos la estructura de la personalidad. ¿Cómo lo llama Freud? La estructura del aparato mental. Menciono los dos para que lo puedan conocer. Freud llamó la estructura de la personalidad, perdón, la estructura del aparato mental. San Marquitos lo conoce como la estructura de la personalidad. Y ahora la pregunta va, por cuántas instancias está formado nuestra personalidad, chicos? Excelente, Alice, está en todas, ¿ah? Muy bien, muy bien. 2, seguro, Carlos, 2. Jairo, muy bien, están tirando. ¿Cuáles son? 3 instancias, el ello, el yo, el super yo.
¿Cuál es la parte primitiva, primaria de los bajos instintos? ¿Cómo se llama la parte primaria, la parte básica, la parte biológica, primitiva, impulsiva, que nos puede generar conflictos con la sociedad y con las normas? El ello. Ahora la pregunta es, chicos, ¿el ello es consciente, es preconsciente o es inconsciente? Inconsciente. Excelente. Muy bien, por acá le ponemos al ello. Al ello también se le conoce como it. Ello it es la parte instintiva y es totalmente inconsciente. Segunda estructura de nuestra personalidad, el yo. El yo, conocido también como ego. El yo, ego, ¿es consciente o no? El yo es consciente. El yo es consciente. El yo es lo que mostramos. El yo somos nosotros. ¿Ok? Y justamente después aparece el super yo. El super yo, también conocido como superego. El super yo, también conocido como superego. ¿Sí o no? ¿Y el superego qué es? Consciente, preconsciente e inconsciente. Muy bien, chicos, y ahora, ¿qué hay en esto? ¿Cómo explica Freud? ¿Qué sucede entre estas tres instancias? ¿Qué sucede entre estas tres instancias? ¿Qué sucede? Hay una lucha interna, hay una lucha intrapsíquica, ¿sí o no? Entre lo que tú quieres, que es tu ello, entre lo que tú debes, que es tu super yo, y lo que la sociedad, el mundo, las normas sociales espera de nosotros, el yo. ¿Sí o no? Claro, hay una lucha interna entre el ello, el yo y el super yo. Esos conflictos que se dan en nosotros, en nuestra mente, van a determinar nuestra personalidad. Una personalidad impulsiva, una personalidad malcriada, como se diría, es que prima el ello, prima tus impulsos, necesidades. Una personalidad proba, honesta, ejemplar, es que prima el super yo. Y a veces predomina el ello y a veces predomina el super yo. Y el que se encarga de expresar esto al mundo es el yo. ¿Ok? Muy bien. Esta es la segunda tópica. El segundo pilar teórico conceptual del psicoanálisis. ¿Y cuál sería el tercero, chicos? Vamos a poner por acá el tercer pilar genético. El pilar genético. ¿Y qué habla Freud en el pilar genético? Freud en el pilar genético nos habla de la estructura, no, del desarrollo psicosexual de la personalidad, ¿no? Entonces acá ponemos pilar genético, desarrollo psicosexual. Estas son las etapas del desarrollo psicosexual. ¿Cuáles son? La etapa, a ver, creo, la primera etapa, la etapa oral. Muy bien, la etapa oral. ¿De qué edad a qué edad se da la etapa oral, mis queridos amiguitos? ¿Ah? ¿De qué edad a qué edad se da la etapa oral? Del nacimiento hasta el año y medio. De 0 a 18 meses. La etapa oral. Chicos, ¿cómo será el comportamiento, la conducta de una persona que no ha superado su etapa oral? ¿De qué sufrirá esta persona adulta, de adulta, si no supera su etapa oral? Fijación, orden, morder, comer, fumar en exceso. Excelente, ¿ah? Muy bien. Ahí está. La etapa oral, ¿no? Muy bien, lo máximo, chicos, ¿ah? Segundo, ¿qué etapa es? La etapa anal. ¿Y de qué edad a qué edad se da la etapa anal?
del año y medio a los 3 años. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Y cómo se manifiesta la etapa anal? Acá es fumar, ¿no? Fumar, comer, morder en exceso. ¿Y acá qué cosa es, chicos? La etapa anal, ¿cómo es? Una persona tacaña, celoso, egoísta, obsesivo, ordenado, o todo lo contrario, ¿ya? O todo lo contrario, ¿se acuerdan? Claro, retención, expulsión. Muy bien, Nidia, excelente. Ajá, Nidia nos está recordando de que la etapa anal, hay dos tipos de etapas anales, ¿no? La etapa anal retentiva y la etapa anal expulsiva. Igual también acá habría dos etapas orales. La etapa oral pasiva de succión y la etapa oral agresiva, ¿no? ¿Sí o no? Ah, muy bien, lo máximo. Y luego, tercera etapa del desarrollo psicosexual, la etapa fálica. Esto va de 3 a 5 años. La etapa fálica, de 3 a 5, de 3 a 5 años. La etapa fálica. ¿Y cómo será una persona que no supera su etapa fálica? ¿Qué se da acá? Acá, si ustedes recuerdan, se va a dar el complejo edípico, el complejo de Edipo, ¿no? El complejo edípico en la mujer, el complejo edípico en el varón. Olvídense de Electra porque Freud no habla de Electra, Jung habla de Electra. Freud diría complejo edípico en el varón, complejo edípico en la mujer. Si no supera la etapa fálica, como su compañero bien dice, habrá una fijación fálica y se va a mostrar conductas como por ejemplo ser agresivo con el sexo opuesto. Por ejemplo, en el caso de los varones son misóginos, en el caso de las mujeres son misándricas y también se da aquí la homosexualidad. Esto se da en la etapa fálica. ¿Ya? Así es la homosexualidad. Muy bien. 4, aparece el periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia de calma sexual que va de 5 a 12 años. Es un periodo de calma sexual, donde la libido es reprimida y sublimada. Calma sexual. Y luego finalmente aparece la quinta etapa, la etapa genital, de los 12 a más. Esto ya es la heterosexualidad. La heterosexualidad, ¿no? Ujú. El complejo de Edipo, como dice su compañero pregunta, es la atracción que siente el hijo por su progenitor del sexo opuesto. ¿Y por qué sucede esto? Freud explica porque el niño es un perverso polimorfo. El niño es una persona agresiva, violenta, con muchos traumas, que toma muchas formas esos impulsos, esos traumas, ¿no? Entonces, se enamora de la madre, el niño, desea estar con la madre y desea la muerte del padre. Y la niña también desea al padre y odia a la madre, ¿no? Eso se llama el complejo de Edipo, porque el niño es un perverso polimorfo. Bueno, chicos, estos son los 3 pilares conceptuales básicos, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a verlo ahorita. 12:30, ¿no? Mm, listo. Eh, Mire, cuando hablamos de reflexología, esto vamos a hablarlo en aprendizaje. Cuando hablamos de conductismo, eso lo vamos a ver en aprendizaje también. Cuando hablamos de humanismo, vamos a hacer ahorita eso. Bueno, vamos a hablar ahorita.
y vamos a hablar también del cognitivismo, aunque el cognitivismo también lo vamos a hablar en aprendizaje, pero teorías cognitivas. Le dije que las teorías o los enfoques o las escuelas que más vienen son el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivismo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, para no explayarnos mucho en el tema de escuelas, sí, ir solamente a lo más puntual, ¿no? Que es, por ejemplo, el psicoanálisis. Puse estructuralismo porque es la primera, hay que conocer un poquito la historia. Puse la segunda porque es la que se opone al estructuralismo. Sin embargo, la más importante de las dos, de las tres es el psicoanálisis, ¿no? Vamos a poner acá, saltándonos un poquito, vamos a saltarnos varias escuelas y varios años. Vamos a ir del psicoanálisis, que es el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? 1961 surge esta escuela en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta escuela que surge en Estados Unidos después de la segunda posguerra? ¿Ok? Considerada como la tercera fuerza psicológica, porque chicos, el psicoanálisis es conocida como la primera fuerza psicológica. ¿Ok? La segunda fuerza psicológica es el conductismo y la tercera es el humanismo. ¿Ok? Vamos a hablar también. También se da el complejo de castración, también se da la angustia de castración. No es complejo, es angustia de castración, es el miedo, el temor que siente el niño a perder su pene, porque descubre que su hermanita no tiene pene. Y el niño piensa que su hermanita ha sido castrada por tener esos sentimientos incestuosos, perversos, que tiene él hacia su madre. Por eso que el niño se aleja de la madre y se identifica con su padre. Eso se llama justamente angustia de castración. ¿Ya? Bien. El enfoque es más científico, el enfoque es más heterodoxo, explica mucho más que una escuela y se pueden combinar varios enfoques dentro de uno solo, ¿ok? Porque lo importante es conocer para poder ayudar a la persona, al ser humano. Las escuelas son orientaciones hacia un aspecto de la psicología de manera rígida. No aceptan ninguna otra investigación, ningún otro aporte. Por ejemplo, si yo digo, yo soy un estructuralista, voy a decir que la psicología es el estudio de la conciencia en sus elementos, nada más. No estudia las funciones mentales, no estudia el inconsciente. Eso será otra ciencia, pero no es la psicología, porque la psicología es el estudio de la conciencia para conocer sus elementos. Otra escuela sería, por ejemplo, el conductismo, decir que la psicología no estudia la mente, sino la conducta, que es objetiva, que es empírica, que es no más sistemática y no tan subjetiva como la mente. Entonces, así se cierra una escuela, afirmando que la psicología solamente tiene una vertiente, una orientación. Y los enfoques son más flexibles, que se pueden combinar y se pueden formar de varias maneras, ¿no? Ajá. Y también los enfoques son psicoterapéuticos, abordan el comportamiento para ayudar. Así es, ¿ya? Profe, eso más parece traumas que Freud sufrió de pequeño. No, Freud toma esta teoría de sus casos clínicos, O sea, los casos que tenía con sus pacientes, les preguntaba sobre su vida, y ellos afirmaban que de niños habían tenido esos traumas. Y todos los niños o todos los adultos que expresaban, veía que Freud su origen era en la infancia. ¿Ok? Por eso determina que la infancia es la base de la personalidad, ¿no? ¿Ya? Ujú. Obviamente Freud, igual que todos nosotros, tuvo sus traumas, ¿no? Porque todos somos traumados. Ok, siguiente, vamos a dar un salto bien violento y ponemos acá humanismo, ¿verdad? 4, humanismo, la tercera fuerza psicológica. Ujú. El humanismo. ¿Cuál es el objeto de estudio del humanismo? ¿Cuál es el objeto de estudio? El hombre, el ser humano, el hombre como un ser único. ¿Ok? ¿Cuál es su método? Profe, ¿podría repetir la primera y segunda fuerza psicológica, por favor? Claro, Lourdes. La primera fuerza es el psicoanálisis. La primera fuerza es el psicoanálisis. La segunda fuerza es el conductismo. La segunda fuerza es el conductismo.
Y la tercera fuerza es el humanismo. ¿Ya? Es la tercera, es la primera y el conductismo es la segunda. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Listo? Métodos, método del humanismo, el método es el análisis existencial. Esta escuela tiene mucha filosofía. El humanismo tiene mucha filosofía. ¿Ya? El análisis existencial, método de estudio. El análisis existencial. ¿Está bien? ¿Quién aparece por acá como representante? Tenemos al fundador del humanismo, es el psicólogo Abraham Maslow. Ponemos acá fundador de la psicología humanista. Chicos, ¿cuál es el aporte de Maslow a la psicología? Lo que más se conoce de Maslow en su obra La motivación humana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La pirámide de las necesidades, ¿no? ¿Ah? La pirámide de las necesidades. Profe, cuando hablamos de pirámide y hablamos de necesidades, chicos, ¿dentro de qué tema está el tema de la pirámide y las necesidades? ¿Dónde Maslow aporta a qué tema de la psicología? Económica, no, la economía utilizó la pirámide de Maslow. Es una teoría psicológica, no es económica. ¿En qué tema se habla de la pirámide de las necesidades humanas? ¿En qué tema lo vamos a ver? ¿En qué tema de la psicología vamos a ver el tema de la pirámide? La motivación, ¿ya? La motivación. Muy bien. Otro representante, nuestro amigo Carl Rogers. Carl Rogers. Carl Rogers, ¿no? Carl Rogers. A ver, un aporte de Rogers. La famosa terapia centrada en la persona. Terapia centrada en la persona. Segundo aporte a la famosa del hombre, teoría del hombre plenamente, teoría del hombre plenamente funcional. ¿Ya? Este hombre plenamente funcional, según Maslow, tiende a la autorrealización, a lo más grande que el ser humano puede lograr, ¿no? Todo ser humano tiene una tendencia hacia la autorrealización. Ahí está, humanismo, ¿ya? Humanismo. Ajá, a la autorrealización, ¿no? A tener una vida lo más completa posible. Listo, muy bien. Tómenle a ver fotito a la pizarra para borrarla y hacer la última escuela y luego pasar al siguiente tema, que sería aquí a las ramas de la psicología, me parece, ¿no? A ver. Sí, ramas de la psicología. Está bien. Ajá. Ah, gracias. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, comentarios? ¿Todo bien?
Recuerden, las escuelas pertenecen a la etapa científica, ¿ya? No. Las premisas humanistas. Ser humano, la autorrealización, el bienestar, la búsqueda del sentido de nuestra vida, los aprendizajes, no hay errores, no hay fracasos, solo aprendizajes, ¿no? El ser humano es un ser que se construye a sí mismo, es un ser libre, son algunas premisas del humanismo, ¿ya? La libertad, la realización, el sentido de la vida. Chicos, el tema del cognitivismo lo vamos a hablar en aprendizaje, a todos los teóricos que aparecen ahí. Para no perder mucho tiempo, vamos a ir al tema de las ramas, ¿ya? Ramas de la psicología. ¿Está bien? ¿O prefieren que siga haciendo escuelas? ¿Qué dirán? Algo que vendría en el examen. Aparte de esto, ya, vamos a hablar del cognitivismo, ¿ya? Sería cuatro, ¿no? Cognitivismo. Sí, esto de hecho viene en admisión, pues, ¿no? Siempre viene, pero enfocado desde el punto de vista del aprendizaje, ¿ya? Cognitivismo. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio del cognitivismo? Los procesos mentales, ¿ya? Los procesos mentales. Chicos, ¿cuál es el esquema de los procesos mentales? ¿Cuál es el esquema de los procesos mentales? Recuerden este esquema: E, O,
R. Estímulo, organismo, respuesta. ¿Dónde están los procesos mentales? En la variable O. Por eso es que a la variable O los cognitivos lo llaman procesos mediadores. Procesos mediadores. Ajá. A los procesos mentales, los cognitivos le llaman procesos mediadores. Ok. Método. ¿Cuál es el método que usa el cognitivismo? Usa el método experimental, experimentos, porque los cognitivistas comparan a la mente humana con una computadora, método clínico también, ¿ya? Métodos analógicos y métodos complementarios, ¿no? Especial, experimental y clínico. A ver, ¿quiénes tenemos acá? Vamos a ver acá representantes del cognitivismo. Tenemos, por ejemplo, a Jean Piaget. Jean Piaget. Chicos, ¿qué teoría? ¿Cómo se llama el nombre de la teoría de Jean Piaget? Ahí los leo. Psicogenética, claro. ¿Ya? Piaget es el fundador de la epistemología genética, ¿ya? Es conocido como teoría psicogenética, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿De qué nos habla Piaget? De las etapas del desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son? El cognitivismo es un enfoque, ¿ya? Es un enfoque. Las etapas, según Freud, etapa sensorio, motriz, sensorio motriz, preoperacional, operatorio concreto y operatorio formal. Entonces, para Jean Piaget, el desarrollo cognitivo se da en 4 estadios, en 4 etapas. Esto viene en San Marcos, ¿ok? Viene solo, porque Jean Piaget, ¿ok? Viene muy frecuentemente en admisión en San Marcos. Ha venido en el último examen, ¿no? Fundador de la epistemología genética. Fundador de la epistemología genética. Jean Piaget, ¿ya? Para Jean Piaget, la inteligencia humana se desarrolla en 4 etapas, en 4 periodos o estadios. Estos estadios, en la medida que van avanzando, se van haciendo más complejos, desde una inteligencia primitiva, sensorio-motriz, hasta los niveles más altos de la abstracción humana, el pensamiento hipotético-deductivo, que es la inteligencia abstracta, ¿no? Lógico-abstracta. Ese es Piaget. Por otro lado, tenemos aquí a David Ausubel. No, vamos a ver acá a Jerome Brunner. Jerome Brunner. ¿Qué funda Brunner? ¿Cómo se llama la teoría de Brunner? La teoría de Brunner se llama teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Para nuestro amigo Brunner, el aprendizaje no se basta tanto en el desarrollo, como dijo Piaget, aunque sí es necesario tener ciertas estructuras, pero un niño de cualquier edad puede aprender cualquier conocimiento. Lo importante es adaptar el conocimiento
a sus ciertas características, ¿no? Entonces va a decir que el aprendizaje no depende tanto del profesor, sino depende más bien del alumno. El alumno no debe ser un ser pasivo que recibe todo lo que el profesor le da, sino que el alumno tiene que aprender a construir y desarrollar su propio aprendizaje, como si fuese un investigador. El niño indaga, el niño investiga, organiza, clasifica la información y en base a lo que él hace, que actúa como un investigador, va desarrollando su propio aprendizaje. No espera que alguien se lo dé, sino que él mismo descubre su aprendizaje, ¿no? Y la metodología que el niño va a utilizar para desarrollar su propio aprendizaje es de lo particular hacia lo general, ¿no? ¿Está bien? Ajá. Este es Brunner, teoría del aprendizaje por descubrimiento. El otro es David Ausubel. Ausubel, ¿ya? Ahí está. Ausubel, ¿está bien? Sí, ¿no? David Ausubel. Su teoría se llama aprendizaje significativo. Teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué significa aprendizaje significativo? Significa que el alumno, en lugar de tener un aprendizaje no por investigación por mismo, lo que tiene que hacer es recibir la información ya organizada, ya terminada por parte del profesor y relacionarlo, ¿ok? Asociarlo con su experiencia previa. Todo aprendizaje para que sea productivo, para que sea significativo y válido, tiene que ser asociado experiencia previa que la persona ha tenido. Cuando uno el nuevo conocimiento que recibe lo asocia con una experiencia que ya conoce, con un conocimiento anterior, la información se hace más exacta, más precisa, más elaborada. Se aprende mejor. Es lo que él llama aprendizaje significativo. ¿Está bien? ¿Ya? Este después. Ahora, veamos rápidamente las ramas. Ahora, hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, chicos? Dudas. EOR es un esquema de E que significa estímulo. Un estímulo es un acontecimiento del medio, del entorno, o son los procesos mentales. Todo estímulo es procesado por nuestra mente. El estímulo, que es un tipo de energía, de acontecimiento del medio, llega al cerebro, a nuestra mente, que es la variable O, y la mente lo organiza, lo interpreta y luego va a mandar un mensaje al cuerpo para que el cuerpo responda con una conducta. Esta reacción es la conducta que lo representa la variable R. Entonces, es estímulo, organismo y respuesta. Eso significa estímulo, mente y respuesta, o estímulo, mente y conducta. ¿Ok? Eso es EOR. Significa estímulo, organismo, respuesta. La teoría del insight y social también pertenecen al cognitivo. El insight pertenece a la Gestalt y el otro de Bandura es una mezcla de conductismo, de cognitivismo, es cognitivo social. Es cognitivo social. El de Bandura es cognitivo social, ¿ya? Y el insight es gestáltico, no es cognitivo. Listo, listo. ¿Qué más, chicos? Preguntation. Más dudas, dudas. Ajá.
¿No hay? Ya, ramas, ¿ya? Ramitas. Ramas o áreas, chicos, ¿ya? Ramas o áreas. Ramas o áreas de la psicología. Bueno, decíamos que la psicología es una ciencia y también es una profesión, ¿ya? Pues acá ponemos ramas o áreas, ¿ya? Ramas o áreas. Lo pongo para que no te olvides. La psicología, por un lado, es una ciencia y por otro lado, es una profesión. La psicología como ciencia recibe el aporte académico. El aporte académico. La psicología como ciencia recibe el aporte académico. ¿Y cuál es el aporte académico? Describir y explicar la conducta. La psicología como ciencia describe y explica la conducta. Y de esta manera cumple con el aporte académico. Y la psicología profesional no cumple con el aporte profesional, ¿no? Cumple con el aporte profesional. Y el aporte profesional es predecir, es controlar y sobre todo es modificar la conducta. O sea, cumple con el aporte profesional de predecir, de anticiparte a la ocurrencia de una conducta, de controlar, de manejar ciertos factores para que esa conducta no se presente y modificar, que es el objetivo máximo culminante de la psicología, que es cambiar una conducta negativa por una conducta mucho más constructiva. ¿Ya? Ese es modificar. Entonces vemos que la psicología es una ciencia y es una profesión. Entonces, como es ciencia y es profesión, la psicología aporta de dos maneras. ¿Ok? Le decimos aquí que también la psicología se va a dividir en dos ramas. Aporta de dos maneras y se divide en dos ramas. La psicología se divide en, uno, psicología pura y dos, psicología aplicada. ¿Ok? Entonces, la psicología, chicos, tiene dos grandes ramas o áreas. Una rama pura, que cumple con el aporte académico, y una parte aplicada, que cumple con el aporte profesional. ¿Está bien? ¿Entrecortado? ¿Sí? A ver, ¿se escucha entrecortado? Dicen. Hola, hola. ¿Se escucha entrecortado? A ver, hola, 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 hola. José es el único, dice, ¿no? ¿Escucha bien? Ah, ya. Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos, hablando acerca de la psicología pura, ¿ya? José, José, dices, único. Psicología pura, también conocida como psicología básica. Psicología pura, psicología básica o psicología teórica. Pura, básica o teórica, ¿ya? Es la primera rama de la psicología, la parte teórica. Psicología pura, básica o teórica. ¿Se encarga, profe? Se encarga de la investigación, ¿ya? Se encarga de la investigación. Profe, ¿qué va a investigar? La investigación, pues, de la conducta, pues, chicos, porque ¿cuál es el objeto de la psicología? La conducta. Pero, profe, ¿qué tipo de conducta? Ahí sí, buena pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de conducta? Ah, la conducta normal y la conducta anormal. Acá sí hacemos la distinción entre lo que es normal y lo que es anormal. ¿Ok? Entonces la psicología pura investiga tanto el comportamiento normal como el comportamiento anormal. Y de ahí justamente la diferencia con la psiquiatría, que es, solamente se centra en lo anormal. Y yo pregunto, chicos, ¿qué se estudia para ser psiquiatra? ¿Psiquiatría, sí o no? ¿Sí o no? Para ser psiquiatra hay que estudiar psiquiatría, ¿sí o no?
A ver, Miss, por favor, para ver los mensajes. Ahí está. Sí, no, pues, para estudiar, para ser psiquiatra hay que estudiar medicina. Muy bien, Olga. Claro, Precia, Sheila. Ahora, para ser psiquiatra hay que estudiar medicina. ¿Cuántos años estudia medicina, chicos? Psiquiatría es una especialidad a 7 años, ¿no? Su madre. 7 años más 2 años de especialización para ser psiquiatra, ¿no? Estudias 7 años tu medicina general y luego te especializas 2 años en psicopatología. ¿Y cómo vas a tratar la conducta psicopatológica? Con fármacos, medicamentos. Ese es el psiquiatra, ¿ya? Entonces, el psiquiatra se centra sobre todo en el comportamiento anormal. Entonces, se encarga, dice, de la investigación de la conducta normal y anormal. ¿Para qué, profe? ¿Para qué tanta investigación? Ah, buena pregunta, pues. Para crear teorías. Para crear teorías. Y estas teorías van a explicar el cómo y el porqué de la conducta. Es el fundamento teórico. La psicología pura es el fundamento teórico de la psicología aplicada. Profesor, ¿qué diferencia hay entre comportamiento y conducta? Conducta es cualquier tipo de reacción. ¿Ok? Cualquier tipo de reacción, cualquier tipo de respuesta que tanto animales y el hombre realizan es una conducta. Profe, lo mental también es conducta, lo mental también es conducta porque la mente también responde. Esa respuesta es también conducta, sino que hacemos una diferencia entre lo mental, que es una conducta encubierta interna, que lo llamamos procesos mentales, y la conducta externa manifiesta, que se llama comportamiento. O sea, conducta es todo. Y para diferenciar lo interno de lo externo, llamamos a lo externo comportamiento y a lo interno, lo encubierto, lo psicológico, ¿no? Lo mental, lo llamamos procesos psicológicos o mentales, ¿ya? Pero conducta es todo, ¿está bien? Más los ciclos jalados, peor, ¿no? 20 años de medicina. Sí, pues. Ya, entonces, chicos, la psicología pura, básica o teórica, se encarga de la investigación del comportamiento normal y anormal para crear teorías, leyes, principios que expliquen el qué, el cómo, cuándo y por qué de la conducta, ¿no? Es el fundamento teórico de la psicología aplicada. ¿En qué se basa un psicólogo, psicoterapeuta que trata personas? En las teorías. Hay que estudiar las teorías para poder aplicar esa teoría en beneficio del hombre, ¿no? El fundamento teórico es la pura y el aporte profesional, la práctica, es la psicología profesional, ¿no? Aplicada. Muy bien. Dentro de la psicología pura está el comportamiento normal y el comportamiento anormal. Vamos a poner acá 1.1, psicología normal, ¿ya? Psicología normal. Chicos, díganme ustedes una rama de la psicología normal. ¿Cuál puede ser? Díganme ustedes una rama de la psicología normal. General. Ya, psicología general. Psicología general. ¿Está bien? ¿Ya? Organizacional es psicología aplicada, no es psicología pura. Estamos dentro de la psicología pura. Educativa también es aplicada, organizacional también es aplicada, clínica también es aplicada. Estamos dentro de la psicología pura, chicos. Evolutiva, ¿no? Claro, ya muy bien. Vamos a hablar primero de la psicología general que he mencionado. Estudia, estudia el comportamiento de las personas adultas y normales. La psicología general estudia el comportamiento de los adultos normales y civilizados. Pero adultos normales, ¿ah? ¿Ok? Profe, ¿y para qué la psicología estudia el comportamiento de las personas adultas y normales? Para poder establecer criterios de normalidad.
Profe, ¿cómo un criterio de normalidad? Es decir, estudia a todos los seres humanos adultos normales sin tomar en cuenta ninguna diferencia para ver qué cosa tienen en común todos los seres humanos. ¿Ok? Y todo el promedio que la mayoría de adultos normales tiene se considera como normal. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es la capacidad de retención de la memoria de corto plazo? ¿Cuánta información retiene la memoria de corto plazo? En otras palabras, ¿cuál será el número mágico de la memoria? ¿Cuál es el número mágico de la memoria? ¿Mm? ¿No? 7. 7. El número mágico de la memoria es 7. Profe, ¿por qué 7? Porque la mayoría de adultos normales se ha estudiado su memoria y podían retener de un solo golpe 7 números, 7 palabras, 7 frases. Entonces tomó como promedio de la memoria humana, de su capacidad de retención, a corto plazo 7. Por eso que el número mágico de la memoria es 7. Ok, ahora, se estudió a todos los adultos normales su inteligencia y la gran mayoría de adultos normales tenía una inteligencia que iba de 90 a 109. Entonces se propuso como normalidad la inteligencia humana de 90 a 109, porque la gran mayoría de adultos normales tenía ese porcentaje. O sea, la psicología general estudia la memoria, el pensamiento, la personalidad, la inteligencia, etcétera, de las personas adultas normales para poder establecer criterios de normalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces estudia el comportamiento de los adultos normales para establecer los parámetros de normalidad. Entonces, toda persona que se asemeje a este comportamiento será considerado normal, porque la mayoría de adultos normales tiene ese comportamiento. Entonces estudia la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, chicos, todas las personas que han sido estudiadas, su memoria funcionaba en 3 etapas. Por eso decimos que la memoria humana funciona en 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas de la memoria, chicos? ¿Cuáles son las etapas de la memoria? ¿Nada? ¿Cuáles son las etapas de la memoria? No, esos son tipos. Corto, largo plazo es tipos. ¿Cuáles son las etapas de la memoria? Recuperar, primero, ¿qué haces? Recuperar es lo último. Recuperar es lo último. Registro, muy bien, se registra la información, se almacena, se conserva, se guarda, muy bien, y se recupera. Ajá. Entonces, toda la mayoría de personas estudiadas tenían esos procesos en su memoria. Por eso se dice que la memoria es un proceso cognitivo que registra, que almacena y recupera información. Eso es la psicología general. Busca establecer lo común que tienen las personas. Ahora, ¿cuál es lo contrario a la psicología general? Aquel que busca, ¿no? ¿Por qué los seres humanos son diferentes? ¿Por qué somos únicos? Muy bien, psicología diferencial. Psicología diferencial. Entonces decimos que estudia los factores, los distintos factores, los factores que nos hacen únicos. ¿Ok? ¿Por qué ustedes y yo somos diferentes? Aparte de la edad, ¿no? ¿Por qué ustedes y yo somos diferentes? Aparte de la edad. Profe, por muchos factores. El sexo, nivel cultural, las experiencias, el temperamento, ¿no? No sé, nivel educacional, lugar de residencia. Es decir, hay muchísimos factores que influyen en el comportamiento de la gente y nos hacen distintos. Esos factores que influyen en el ser humano, haciéndonos diferente, un individuo, ¿ok? Un mundo totalmente aparte, eso lo estudia la psicología diferencial. Estudia los factores que influyen en el comportamiento individual de las personas. ¿Ah? ¿Sí o no?
Muy bien. Entonces, eso es la psicología diferencial. Acá buscamos lo común que tienen todos los seres humanos y acá, ¿por qué no diferenciamos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa tenemos en común todos los seres humanos? La memoria, el pensamiento, la personalidad que funciona de esta manera, que se desarrolla de esta manera, que tiene estas características. ¿Qué hacemos? Psicología general. ¿Por qué son las diferencias? La crianza, nivel educacional, temperamento. Esos factores lo estudia la psicología diferencial. El carácter, la personalidad, ¿no? Ser más guapo, dicen por ahí, la crianza, claro. Todos esos factores influyen, ¿no? Eso se llama psicología diferencial. Acá buscamos lo común, acá en que somos diferentes. ¿Está bien? Chicos, otra rama de la psicología normal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Evolutiva, muy bien. Psicología evolutiva, llamada también psicología del desarrollo o psicología del ciclo vital o llamada también psicología ontogenética, ¿ya? La ontogenia tiene que ver con nacer, con crecer, con reproducirse, envejecer y con morir, ¿no? Entonces es parte del desarrollo humano. Ahora, todos los cambios que se dan a lo largo de la vida, eso lo estudia la psicología evolutiva. El desarrollo humano, si ustedes recuerdan, se da en 3 dimensiones. Nos desarrollamos de manera cognitiva, de manera física y de manera psicológica. ¿Ok? Y la pregunta que yo les hago, chicos, es ¿cuáles son las etapas de desarrollo humano? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa del desarrollo humano? Antes de la infancia, Rocío. Un poquito antes de la infancia. Antes del nacimiento. Feto. El feto pertenece a esa etapa. El feto es un periodo. Prenatal. Etapa prenatal. Muy bien. Prenatal. Primera preguntita sobre la etapa prenatal. Chicos, ¿en qué periodo prenatal el cerebro comienza a ejercer control sobre sus funciones biológicas? Recordando que la etapa prenatal se desarrolla en 3 periodos: cigotal, embrionario y fetal. ¿Y en qué periodo de la etapa prenatal el cerebro comienza a ejercer influencia sobre, ¿no? Nuestro organismo? Cigotal, no. Naranja. Embrional, no. La siguiente. Claro, feto, están champeando, ¿ah? Feto. En el feto, el cerebro comienza a ejercer influencia, dominio sobre nuestro cuerpo, ¿no? Prenatal. Ahora, ¿qué viene? Después de la etapa prenatal, ¿qué viene? Infancia. ¿Cómo se le conoce, chicos, al recién nacido? Neonato. Muy bien, neonato. Ahora, la primera pregunta es, eh, ¿en qué edad, a qué edad de la infancia va de 0 a 3, a qué edad aparece la llamada función simbólica? ¿A qué edad se da la función simbólica? Se da en la infancia, pero ¿a qué edad? ¿A qué edad aparece la llamada función simbólica o función representacional según Piaget? O sea, ¿a qué edad comenzamos a pensar y hablar? 2 años. Muy bien. De año y medio a 2 años, ¿no? Muy bien, excelente. Infancia. Luego, ¿qué viene? Niñez temprana. Y la pregunta es, chicos, ¿qué tipo de egocentrismo tiene un niño temprano de 3 a 6? Porque la niñez temprana va de 3 a 6. ¿Qué tipo de egocentrismo tienen? Ya les soplo, ¿ya? ¿Cognitivo o racional? En esa etapa se da el egocentrismo, pero ¿qué tipo de egocentrismo se da en la niñez temprana? ¿Un egocentrismo cognitivo o un egocentrismo racional? Cognitivo, muy bien. Egocentrismo cognitivo, ¿no? Siguiente etapa, niñez intermedia. Niñez intermedia. De 6 a 11 años se da la niñez intermedia. ¿Qué aparece acá? En la niñez intermedia aparece el pensamiento lógico. ¿Ya? El pensamiento lógico aparece en la niñez intermedia. ¿Pero qué tipo de pensamiento lógico es?
Es un pensamiento lógico concreto. ¿Ya? Pensamiento lógico concreto. Siguiente etapa, la adolescencia. Chicos, ¿de qué edad a qué edad se da la adolescencia? De 11 a 20. ¿Y qué se da en la adolescencia? La crisis de roles, no, de identidad, claro. ¿No? En la adolescencia se da la famosa crisis de identidad. Ahí te vas a definir, ¿no? Ahí te defines. Crisis de identidad en la adolescencia. Siguiente etapa, la adultez. ¿Qué adultez temprana? Y la pregunta, chicos, es, ¿en qué etapa de desarrollo el ser humano tiene mejor capacidad para aprender, ¿no? Sí, para el aprendizaje. ¿Cuál es la mejor etapa para el aprendizaje? ¿La niñez? No, la adultez temprana, pues chicos, es la mejor etapa para el aprendizaje. Se alcanza la plenitud de la evolución. Adultez temprana, ¿no? Siguiente, la adultez temprana va de 20 a 40. ¿Ah? Luego viene la adultez media, o también llamada adultez intermedia. ¿De qué edad a qué edad se da la adultez intermedia? De 40 a 65 años. Chicos, ¿cuál es la mejor etapa para el logro profesional? Para los logros profesionales. La adultez media. ¿En qué etapa se da el síndrome del climaterio? En la adultez intermedia. ¿En qué etapa se da el síndrome del nido vacío? En la adultez intermedia. No, tardía no. En la intermedia, también se da en la tardía, pero comienza en la intermedia. Y luego viene la adultez tardía. ¿Ya? La adultez tardía. Chicos, ¿en qué etapa se da la visión retrospectiva? Visión retrospectiva. O sea que la persona está muy pendiente de su vida anterior, del pasado. Adultez tardía, ¿no? Senectud, adultez tardía. Ya, y de todos los cambios y todas las características que se presentan en cada etapa del desarrollo, lo estudia la psicología evolutiva, llamada también psicología del ciclo vital, psicología genética también llamada, o psicología, ¿no?, del desarrollo, más conocido con ese nombre. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, quiero acabar. ¿Se acabó? Ah, sí, pues vivo, es 0-0. Uy. Chicos, bueno, me dicen a mí que ya terminó. Bueno, el tema es amplio, ¿no? Pero bueno, más o menos estamos ahí. Así es, estamos avanzando. Le doy las claves, chicos, ¿ya? Le doy las claves. Muy buenas preguntas han hecho por ahí, ¿ya? Sí, pues ya acabó. Ya hay uno, chicos. La uno van a marcar la B, uno beso. ¿Ya? Uno beso, acá terminamos. Uno beso, dos avión, eso han marcado, ¿no? Dos avión, tres dedo, tres dedo. Cuatro avión. Cinco beso, cinco beso. Seis beso también, seis beso. Siete avión, siete avión. Ocho casa, ocho casa. Ocho casita, nueve casa, nueve casa. 10 beso, 10 beso. 11 beso, 11 beso. 12 beso, 12 beso. 13 dedo, John Watson, conductismo. 14 avión, 14 avión. 15 beso, 15 beso. 16 también beso. 17 enano, conductismo radical de Watson. Y 18 enano, biopsicológico. Listo, chicos, cuídense. Un fuerte abrazo. Gracias ahí. Muy bien, chicos, proactivos. Anthony, Geraldine, muy bien, gracias.
Listo, un fuerte abrazo. Nos vemos entonces la próxima semana. Sí. 7, 8 de la tarea. A ver, la 7 dice, ¿qué teólogo alemán propone el término psicología? En realidad es Melanchthon el primero, ¿ya? Melanchthon el primero, luego es Goclenius o Goleckel, y después es Fechner, porque Fechner fue del siglo XIX. Y Goclenius y Melanchthon es siglo XVI, ¿ya? Entonces, el primero que usó el término psicología fue Melanchthon, 1550. 7, ¿qué más? Y la 8, ¿quién difunde el término psicología como título de uno de sus libros? Ah, este es Goeckel, o Goclenius, la B, Beso. ¿Ya? El primero es Melanchthon y el que difunde psicología como portada de un libro de psicología es Goclenius o Goeckel. Ah, sería la B, ya 8 veces. ¿Listo?